Soy Micaela Camino, soy doctora en Ciencias Biológicas, investigadora de CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral y fundadora y directora de Proyecto Quimilero. Micaela, qué gusto poder tenerte en el programa. Nunca tuvimos una ganadora del Oscar, aunque probablemente no se les diga así. Así que antes de hablar de ese hermoso proyecto que es el Quimilero, me gustaría que hagas una breve introducción de cómo te llegó este tema del premio Whitley, si no me equivoco, conocido como el Oscar Verde. Bueno, en realidad sí, se llama Whitley Awards y es un premio, como se le dice, Oscar Verde, porque tiene mucha ceremonia, viajas a Londres, te entrega el premio a la princesa, tiene mucha repercusión en los medios, entonces sí, tiene ese nombre, pero básicamente es un premio que reconoce los trabajos que vos venís haciendo. En mi caso yo trabajo en la zona del Chaco con comunidades indígenas y criollas campesinas en pos de una conservación de lo que serían los ecosistemas o los socioecosistemas horizontal, ¿no? Junto con las comunidades, una naturaleza de la que somos parte, de la que la gente que vive ahí es parte y que a la hora de conservar las decisiones las pueda tomar la persona que vive ahí para poder conservar y mejorar su calidad de vida. Enfocado en el quimilero, que es una especie endémica que solo existe en esa región, un mamífero grande, para el que no conoce, un mamífero grande, un pecarí. El pecarí grande, el exacto, chancho silvestre. Es como un chancho pero muy peludo, orejudo, googleenlo, quimilero, es muy lindo. Y bueno, en reconocimiento de ese trabajo que veníamos realizando desde hace más de 10 años, y con una propuesta de cómo seguir, es que te evalúan, se postulan personas de todo el mundo. Yo me postulé, no pensé que iba a ganar, la verdad, porque sé que a veces hay que postularse varias veces, es muy competitivo, pero la verdad es que sí, fui pasando las etapas de entrevista, luego viajé a Londres, tuve la entrevista final en vivo, en una mesa muy grande con muchos evaluadores de allí, y bueno, y fui seleccionada, así que así llegué al premio y ejecutamos luego un proyecto que se propone si uno gana. Así que estamos en eso, en realizar lo que habíamos propuesto. Cuando fuiste a trabajar al monte, digamos, ¿fuiste a trabajar con el quimilero o fuiste a trabajar con las comunidades y te encontraste con el tema del quimilero? Bueno, yo llego al Chaco de una forma un poco alternativa, por decir, no tan académica, porque a mí siempre me gustó mucho viajar y cuando me recibí empecé a moverme por voluntariados o pasantías de amigos, colegas o conocidos que me recomendaban para proyectos de campo. Y he ido a las Yungas, estuve en Iguazú, estuve en Salta, no sé, en distintos lugares, y en un momento llego a Chaco. Y ahí quedo maravillada, porque yo ya había viajado por otros lugares, no sé, Amazonía, los Andes. Y yo no sabía que en Argentina teníamos algo tan maravilloso, que es un sistema natural enorme, que vos viajás días, y vos seguís viendo naturaleza. Y a mí eso me fascinó, y me fascinó que teníamos animales espectaculares. A mí me gustan los mamíferos medianos y grandes. Había especies de todo tipo, únicas como el quimilero, pero también emblemáticas como el yaguareté, problemáticas como puede ser el puma para un poblador local. Había para hacer un montón de cosas. Y la gente local, que criollos, indígenas, sabían un montón. Yo digo, zona de Tatucarreta. Zona de Tatucarreta, 9 especies de armadillos. Espectacular. Y yo digo, ¿cómo que esto estaba acá? Empiezo a preguntar y había muy pocos grupos de investigación en ese momento trabajando en el territorio. Había experiencias previas, por ejemplo, de Proyecto L. Había algunas experiencias, pero muy localizadas. Y luego yo decía, ¿y en el resto de los lugares será que están estas especies o no? Y de ahí surge la idea de, bueno, yo quiero trabajar en esta zona, termino armando una propuesta de doctorado que se va adaptando hacia los pecaríes, pero yo en un principio lo que primero que quise saber fue qué especies hay y cómo se relaciona la gente local con estas especies. Y si hay problemas de conservación, cuáles son y cómo le buscarían la solución. Los locales. Entonces empecé con esas entrevistas sin financiamiento, recorriendo los bosques de Chaco, Salta y Formosa, porque la región chaqueña no es solo la provincia de Chaco. Y bueno, con esas entrevistas me fui interiorizando de lo que era la zona. ¿Ya en CONICET? No, esto por mi cuenta, ahí creo que ni financiamiento tenía, pero me subí a un colectivo, conseguí a alguien que me lleve y era mucho más chica. Conozco más o menos la historia. Viste que uno es chico, no tenés hijos o responsabilidades tan grandes. Por suerte mi mamá, mi papá tenían salud, yo podía hacer eso. Bueno, hice eso sin ninguna economía que lo sustente, pero con la buena voluntad. Y de ahí, ya con una idea, se me ocurre hacer un monitoreo participativo de fauna
con criollos e indígenas, ya en una zona un poco más reducida, siguiendo con entrevistas y otras cosas, pero ahí es el momento donde empezamos a trabajar más íntimamente con las comunidades. Y ahí es donde confirmo, que ya había detectado quimilero, pero donde ya confirmo por ver los cráneos, porque la gente te lleve a huellear y demás, que la especie estaba. Y terminamos por elegir el quimilero como... Perdón, sí. una digresión. ¿Cuenta como ciencia ciudadana cuando se realiza en esos lugares? Mira, Porque yo no lo cuento como ciencia ciudadana, pero por otro motivo. Porque la ciencia ciudadana, yo entiendo, no es lo que yo hago, porque vos llegás con una propuesta científica donde la gente te ayuda a colectar datos. En este caso, nosotros llegamos con una propuesta donde escuchamos la contrapropuesta, definimos los objetivos en conjunto, diseñamos una ficha nosotros que después, en el caso de la comunidad Wichí, nos la readapta, terminamos codiseñando una ficha de muestreo de fauna diferente, totalmente diferente, utilizando los saberes de ellos, de su toponimia, de su propia historia de los lugares, abordando especies que yo no hubiese priorizado y dejando afuera especies que para ellos o para mí podían ser relevantes, pero por algún motivo no nos cerraban. Ellos no querían poner el yaguareté por motivos de ellos. Yo hay animales que ellos pueden clasificar como animal que por ahí yo no. Entonces llegamos a acuerdos interculturales que me parece que están buenos. Ciencia comunitaria. Sería. Y es una co-construcción, yo lo llamo co-construcción, trabajar desde la horizontalidad, sin obviar que venimos hace más de 500 años oprimiendo desde nuestra cultura. Digo, porque yo tengo sangre indígena, lo que quieras, pero fui criada como blanca, como se dice allá en el monte. No podemos obviar esa historia, nunca vas a tener una horizontalidad como soñada, pero con ese respeto, con el tratar de escuchar, y escuchar no es solo escuchar, es escuchar y tratar de entender que la persona vive en un universo cultural distinto al tuyo y todo lo que te puede plantear puede ser válido, o sea, no está mal. En cambio, yo creo que en la ciencia ciudadana vos buscás un dato más concreto, entonces, no, necesito este pajarito y es este pajarito y es así y para marcarlo en la app. Y creo que es distinto el abordaje de base. Después en la práctica, si vos mirás, capaz que la persona está muestreando y vos decís, está colectando. Pero bueno, es distinto. Nosotros, en el caso del monitoreo participativo, no llegamos a analizar los datos en conjunto, porque yo me tenía que recibir de doctora ya a esa altura, ya mis responsabilidades empezaban a subir, ya los plazos de CONICET, ya tenés financista, ya es otra historia, y eso es una macana, pero a la vez yo continúo trabajando con estas personas, no con todos, porque no me da el cuero en ese momento, realmente era un área muy grande, pero continuamos, ¿viste?, en territorio, y la idea es ir corrigiendo estas cuestiones que por ahí vos decís, me hubiese gustado analizar los datos, o además de trabajar con cazadores, trabajar con las mujeres. Entonces, ahora con estudiantes o desde nuevos proyectos, ir avanzando desde lo que aprendimos y con nuevos desafíos porque los territorios cambian.